Buongiorno para lovers, bienvenidos a No ves esta peli, el canal de los cinéfagos. Vuelve el frío, vuelvo a tener supervisor aquí para los vídeos, pero vamos a seguir hablando de un tema que ya toqué la pincelada. Este va a ser el segundo, faltará un tercer vídeo. Vamos a hablar sobre la que ha sido la serie de la temporada, la serie de Halloween, el disfraz más común de Halloween. Vamos a hablar una vez más del juego del calamar. Quería hacer este vídeo, como decía, ya hice un primer vídeo hablando del FOMO, ¿no? De lo que estaba ocasionando todo este entorno del juego del calamar. Quiero hacer un segundo vídeo para quitarme de encima el gran elefante en la habitación para mí, que ha sido esta serie, el gran kit de la cuestión de esta serie, lo que la ha convertido en parte en una serie, bueno, tan interesante, que se haga tan viral, una serie así. Para luego hablar ya más, en el último vídeo, hacer una reseña más estructurada sobre lo que yo considero que son, bueno, con mi opinión, básicamente. Este capítulo, este vídeo, mejor dicho, tiene spoilers. Pero tiene spoilers del capítulo 2, ¿vale? Si no habéis visto el juego del calamar, bueno, allá vosotros. Realmente es spoilers del segundo capítulo, no voy a profundizar más porque realmente lo que considero que la cuestión de la que quiero hablar, que ya sabéis es la crítica social, la crítica al capitalismo que tiene esta serie, se ve sobre todo en el capítulo 2. En el capítulo 2 ya podemos ver la gran pincelada y el gran problema que está teniendo la gente con esta serie. Entonces, si ya habéis visto la serie o si habéis visto más allá del capítulo 2, quedaos sin problemas. Si no, yo ya aviso que hay spoilers. Pero bueno, como decía, uno de los grandes kits de la cuestión de esta serie ha sido, sin duda, el nivel de crítica social. Es relativamente habitual. De hecho, hay todo un subgénero en Asia. Corea suele haber ya series y películas que tocan a profundidad el tema social, el tema sin más lejos, Parásito tiene una gran crítica social. A lo mejor algo que aquí en Occidente podríamos decir, en España por ejemplo en concreto, no estamos tan acostumbrados, es decir, sí que hay películas o series que hablan de crítica social, pero normalmente no suelen ser otra cosa, ¿no? No suelen ser, pues todos tenemos en la cabeza los dramas sociales tan populares en España que no suelen, sí que los hay por suerte, pero no acostumbran a ser películas pues de ciencia ficción, de acción, etcétera, etcétera. Cosa que allí en Asia sí que es más habitual, ¿no? Entonces, esta serie tiene un gran componente de crítica social. Un gran componente de crítica social que la gente no está sabiendo entender. Mucha gente no está sabiendo entender. Y es por una sencilla... Ya pasó con Parásitos esto, ¿eh? Y es por una razón muy sencilla. En el vídeo anterior, si os acordáis, hablaba del FOMO, hablaba de cómo había generado, cómo prácticamente esta serie se había convertido en un éxito viral, ¿no? Una palabra poco asociada bueno, a un producto cultural. Pero se ve convertido en un éxito viral porque el boca a oreja y sobre todo la cantidad de memes, se han hecho disfraces de Halloween, se han hecho filtros de Instagram, se han hecho 100.000 millones de memes. Habían hecho básicamente que, de este meme de dónde es, los memes se habían hecho virales, este meme de dónde es, vamos a ver la serie. ¿Cuál es el problema? Que esta serie tiene una gran crítica al capitalismo. Y una gran crítica al capitalismo que vemos en el capítulo 2, como decía anteriormente. Una gran crítica al capitalismo y una gran crítica a ciertas corrientes liberales que mucha gente, sobre todo gente de estas corrientes liberales o gente pro capitalismo, no está sabiendo ver porque entronca directamente con sus ideales, por un lado, y por otro lado, parece un poco el hecho de que la serie sea viral, no puedes ir en contra de la serie porque se ha hecho viral, es el éxito del momento. Yo creo que ahora que ya han estrenado otras cosas como You o como
van a estrenar, no sé si han estrenado o van a estrenar La Casa de Papel, según cuando veáis este vídeo, ¿no? La corriente se va a ir diluyendo un poquito y la gente ya podrá enseñar la patita y decir cositas que no está de acuerdo con la serie. Yo mismo lo voy a hacer, aunque en este caso no, yo no estoy con la crítica al capitalismo, sí que estoy muy de acuerdo. ¿En qué consiste este capítulo 2? ¿Por qué me parece tan interesante y tan muestra de lo que el creador nos quiere contar? Muy fácil. ¿Sabéis? El juego del calamar, una serie de... Ya en el capítulo 1 vemos las pinceladas, ¿no? Una serie de gente con problemas económicos graves entran en una especie de instalación en una isla para jugar una serie de juegos infantiles a cambio de dinero. El último superviviente recibe una gran cantidad de dinero. Al cambio son unos aproximadamente 30 millones de euros. Si no sois de España, haced el cambio en vuestras respectivas divisas. Pero bueno, para que nos entendamos, al cambio son unos 30 millones de euros. Ahora no recuerdo exactamente cuántos ones eran. Pero bueno, unos 30 millones de euros. Una pastaza. ¿Qué pasa? En el primer capítulo vemos cómo juegan al luz roja, luz verde, ¿no? Al escondite inglés. Aquí en Cataluña al picapared. Y evidentemente muere mucha gente, se llevan un gran shock. Porque descubren que este juego no es ganar. Es la vida es el dinero o la muerte. No es ya no la vida o la muerte, es el dinero o la muerte. Ser rico o morir intentando ser rico, ¿no? ¿Qué pasa? En los contratos que firman a lo largo de... No sé si en censurar esto. En los contratos que firman a lo largo del primer capítulo hay 3 cláusulas. Y una de ellas, la tercera, es si la mayoría de los jugadores deciden, pueden dejar de jugar. Hay una elección, hay una sensación de democracia, ¿no? Ellos eligen, ellos forman parte del juego y eligen si quieren jugar o no. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Se hace una votación y por un único voto sale que se deja de jugar. Capítulo 2. Se deja de jugar. Yo me acuerdo que cuando estaba viendo la serie dije, no va a salir, porque evidentemente es el capítulo 2, quedan muchos capítulos, no va a salir. Y me sorprendí al ver que sí que salía, ¿no? Salía que dejaban de jugar. ¿Cuál es mi sorpresa? Durante este capítulo vemos a los personajes más importantes vivir su vida post salir del juego. Y llegar a la conclusión de que tienen que jugar. ¿Por qué? No hay elección. Lo que nos está diciendo la serie es, en el momento de desesperación, en el momento de necesidad, en el momento en el que tú no tienes dinero ni porque tu jefe no te está pagando, otro detalle importante, hay un inmigrante ilegal que su jefe no le paga, por poner un ejemplo, hay una chica que es estafada por una mafia, hay un mafioso directamente que pierde mucho dinero, hay un estafador, hay un gran inversor, gran banquero que pierde mucho dinero y pierde dinero además o sea, roba mucho dinero y hace que lo pierde. Y hay un hombre que simplemente, que es el más protagonista, otro detalle importante. Hay un señor que necesita el dinero para una operación, para un cáncer para un tumor cerebral, y el protagonista que necesita el dinero por 3 motivos. Por un lado, su exmujer va a irse a Estados Unidos con su hija. Por otro lado, su madre tiene una operación muy importante de diabetes. Y por tercero, él está completamente arruinado porque lo despidieron de... Esto ya no es spoiler del segundo capítulo, pero bueno. Bueno, porque lo despidieron, porque la fábrica cerró. Básicamente, luego hay un rollo de piquetes y tal, pero bueno, básicamente la fábrica cerró. ¿Qué pasa? Estas personas, excepto puede que el mafioso, que realmente es el único que podríamos entender
que se lo ha buscado, entre comillas, porque lo que hace es básicamente robar, él es mafioso y roba dinero de sus jefes para apostarlo todo y lo acaba perdiendo. Excepto esta persona, todos, bueno, el banquero tiene también sus reticencias, pero bueno, todos se han visto obligados, incluso el banquero, se han visto obligados a jugar por un tema económico, porque no pueden pagarse las medicinas, para que no pueden pagarse, no hay una sanidad pública que les hace poder permitirse, tienen que pagarla, evidentemente, una sanidad para ricos, por un lado, y todos están en un estado de colapso tan grande que tienen que jugar, que es la vida o la muerte. ¿Por qué? Porque su propia vida ya es eso, ya es o el dinero o la muerte, o el dinero o morir en vida, que para el caso es lo mismo. La serie lo que nos está diciendo es que no existe la elección, es una falsa sensación de elección. No existe esta posible elección, básicamente porque en la vida están teniendo lo mismo. Y esto es lo que mucha gente no está entendiendo. Hay varias críticas, si ves por internet, aparte de la gente que habla de que en verdad esto es una crítica al comunismo, cuando evidentemente no, es una crítica nada sutil al capitalismo. Nos está hablando de capitalismo, nos está hablando de una sanidad no pública, nos está hablando de uno que básicamente que ya tiene una buena posición económica, pero por intentar, ganar más aún, acaba robando y acaba perdiendo todo el dinero de los demás. Nos está hablando de una persona, de un pobre obrero que es despedido, simplemente lo verbaliza, dice, no entiendo por qué, si ellos son los que han gestionado mal la empresa, no yo soy el que lo tiene que pagar. Otro obrero que explota a los trabajadores, es decir, son elementos muy claros de un capitalismo, y además de un capitalismo salvaje. Es una crítica al capitalismo salvaje. Es una crítica a la falsa sensación de elección. Esto pasa mucho con otros temas, ¿no? Se habla cuando ciertos liberales hablan pues de la gestación subrogada o cosas así, es tú eres libre de elegir. No. Incluso temas como la prostitución, ¿no? No hay una libertad de elección en el momento en el que el capitalismo entra en juego. En el momento en el que yo tengo que comer, tengo que pagarme unas medicinas, tengo que intentar prosperar en la vida y no quedarme, en un entorno completamente empobrecido. En ese momento, en el momento en el que mi vida está en juego porque el capitalismo me está literalmente devorando, no hay una sensación de elección. Y como digo, esto es algo que mucha gente no está llegando a entender y a mucha gente sobre todo le está arrollando. Hay gente, literalmente leí una crítica que decía que ellos son libres de elegir. No son libres de elegir, y en el capítulo 2 te lo están diciendo claramente. No hay una libertad bajo el capitalismo siempre que juegues bajo las reglas. Y no puedes no jugar bajo las reglas. Más adelante descubrimos que realmente, aunque ya se puede llegar a intuir, esto tampoco es un gran spoiler, que bueno, básicamente es todo una especie de juego macabro. Como decía, es un género relativamente común en Asia, se le ha comparado a muchos productos, ¿no? Se le ha comparado a diversos mangas de apuestas donde es parecido, ¿no? Gente pobre que juega un juego con un dinero y que el precio a pagar es normalmente muy elevado, llegando a ser, como en este caso, la vida, ¿no? Y esto me parece interesante y me parece importante de reseñar. Podemos discutir sobre lo acertada o no que es la crítica. Al final hay una crítica muy importante también a Corea del Norte. Es decir, dentro de lo que cabe, es crítica capitalista, pero no tanto. No llegamos a esos extremos, por favor. Y ahí podemos discutir lo maniqueísta que puede ser la crítica, podemos discutir el final y podemos discutir una serie de cuestiones respecto a esta crítica hacia el capitalismo. Pero por favor, es una crítica evidente al capitalismo y es una crítica evidente a la corriente liberal que dice que tú eres libre
de elección, ¿no? Esto de la libertad de ser pobre o no. No existe una libertad en el capitalismo en el momento en el que tú, sin ir más lejos, ahora mismo no sé cómo serán las situaciones en vuestros países, pero en España se está viendo mucho esta crisis post-pandemia. Estamos viendo que como hay una serie de gente que pide, que dice que la gente no quiere trabajar porque que no hay suficientes camareros, no hay suficientes jornaleros, no hay suficiente mano de obra o puestos de trabajo, mano de obra en puestos de trabajo que habitualmente han sido, vamos a ver cómo lo decimos, o bien sin formación, no son puestos técnicos, o bien mano de obra barata, lo que siempre se ha llamado mano de obra barata. Y hay una serie de gente que argumenta que la gente no quiere trabajar. No, no es que la gente no quiere trabajar, es que no se están ofreciendo las suficientes condiciones, ¿no? Y lo que argumenta esta gente es el hecho de dar que el estado de ayudas hace que esta gente no coja estos puestos de trabajo. No. La falsa sensación de elección, ¿no? En el momento en el que yo estoy muy necesitado, llego a estos puestos de trabajo porque no tengo otra cosa. En el momento en el que el Estado me da otra cosa, en el momento en el que el Estado me permite no ser un semiesclavo prácticamente, puedo permitirme el lujo, ojo, permitirme el lujo de no acceder a unos puestos de trabajo muy infrapagados, ¿no? Y esto es un detalle que, como digo, la gente creo que no está entendiendo. Para mí me parece la gran crítica que tiene la serie, lo más interesante dentro de la crítica social y política que tiene la serie es la crítica a la falsa sensación de elección del capitalismo, que me parece, como digo, muy acertada. Y que vemos en el capítulo 2, que para mí es el mejor capítulo de la serie con muchísima diferencia, no solo por... bueno, no solo por los temas que transmite, sino por cómo lo transmite, ¿no? Quería quitarme de encima el tema. Yo sabéis que, si me seguís en Twitter, sabéis que soy una persona con mucho gusto por la política. Entonces, procuro que en los vídeos de YouTube ser lo más... no dar tanto la tabarra, porque entiendo que al final esto es un canal de cine y de series. Y considero que, bueno, que muchos de los que me veis primero no tendréis mis ideales políticos, lo cual me parece normal, quiero decir. Si todo el mundo tuviéramos los mismos ideales, esto sería un poco raro. Pero también procuro, bueno, básicamente que no aburriros, ¿no? Entonces quería quitarme encima todo el tema para cuando hacer la reseña no estar todo el rato pendiente de que, como digo, para mí ha sido lo más acertado de la serie. A nivel de muertes, a nivel de gore, todo esto, ya comenté en el FOMO, en el anterior capítulo del FOMO, en el vídeo del FOMO, todo lo que opinaba de este rollo de la gente que lo comparaba con Saw, todo esto, que en ese sentido se queda súper corto y no es ni mucho menos algo reseñable. A mí me parece que funciona más como crítica social, como crítica política, que como, bueno, porque al final se mueve, ya lo profundizaremos, pero se mueve a base de cliffhangers y se mueve a base de giros de guión, bueno, sorpresas en el guión, mejor dicho, y al final, por cierto, tiene bastantes agujeritos. Ya lo hablaremos en el último capítulo. Dejo aquí el cebo y nos vemos en la próxima. Adiós.